Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Gracias a nuestro Señor, una vez más con ustedes para poder compartir la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana voy a exponer la palabra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6. Bien, eh, en las Escrituras, en el capítulo 6, Dios nos llama a enfocarnos en dos responsabilidades o funciones o llamamiento de parte de Dios para con nosotros como iglesia, como hombres y mujeres de Dios. En la primera parte vamos a observar y entender la responsabilidad que usted y yo tenemos como hijos de Dios, que no solamente somos sus hijos, sino que como hijos cumplimos una función, un ministerio, un llamado aquí en la tierra. Pablo va a hablar acerca de que nosotros somos colaboradores de Dios, somos ministros de Dios, y anteriormente hemos visto que Pablo nos hace ver como que nosotros somos embajadores de Dios. Esa responsabilidad adquirimos nosotros desde el día que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, es una responsabilidad que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que cumplir. Voy a lecturar algunas partes para poder hacerles entender esto. Dice la palabra de Dios en las Escrituras, así que pues nosotros como colaboradores suyos, ¿de quién? De Jesucristo. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque las Escrituras dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. ¿Qué quiere decir esto? En tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. Quiere decir que Dios llegó a tu vida, a usted y a mí vino a acercarse a buscarnos en un tiempo muy especial, preciso, que fuimos salvos, nos libertó y fuimos salvos. Acá se añade que Jesucristo nunca llega tarde a tu vida, en tiempo aceptable vino. Y acá dice, he aquí ahora el tiempo aceptable y he aquí la hora de salvación. Entonces, aquí te está haciendo recordar cómo Dios actuó preciso y en tu vida, en mi vida, nos hizo salvos, nos rescató, nos libertó en un tiempo aceptable, rompió las cadenas, nos libertó, nos dio oportunidad de una vida nueva. Y aquí dice, por lo tanto, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Acá dice que nuestro ministerio tiene que ser santo, no dar ocasión de tropiezo a nadie. Habla tanto de aquellos que no conocen a Jesucristo como dentro de la iglesia. Aquellos que no conocen a Jesucristo es tal vez encontremos en el camino, amada iglesia, amados hermanos, personas que traten de injuriarnos, traten de provocarnos, pero no hay que darle lugar a que esta persona tropiece más, sino que seamos luz, seamos salvación. Así como Jesucristo llegó a tu vida en un momento aceptable, preciso y te libertó, no juzgándote, así de la misma manera nosotros tenemos que actuar para con el que se pierde en el mundo. Y dentro de la iglesia no ser ocasión de tropiezo también, en el sentido de dar oportunidad, perdonar, tener tolerancia, paciencia con el discípulo, con el Timoteo, con aquel que está tras de nosotros, con aquel hermano un poco difícil de entender. Hay que tener paciencia, hay que tener amor, hay que tener pasión por ellos, así como Jesucristo lo tuvo por nosotros en un día, en un momento especial en tu vida y te rescató. ¿Y para qué dice nuestro ministerio no sea vituperiado? Y aquí nos llama la atención la palabra que él dice, que nosotros, nuestro ministerio, dice, en la anterior dijo colaboradores, ahora habla como que nosotros somos ministros. ¿Por qué? En el 4 dice, antes bien nos recomendamos en todo nosotros, a nosotros mismos, como ministros de Dios, en mucha ciencia, en tribulaciones, necesidades, en azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelo, ayuno. Más abajo dice, esto me gusta mucho y quiero leerlo un poco más detenido, como castigados, mas no muertos. Vamos a ser afligidos, pero jamás vamos a morir.
cuando le servimos al Señor de todo corazón. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como tristes, pero el creyente tiene un gozo especial en su corazón. Puedes pasar tribulaciones, enfermedades, situaciones, pero siempre el gozo, porque tu confianza está en nuestro Padre. Tenemos que mostrar una tranquilidad, y esa tranquilidad se tiene que relucir a través del gozo, de la expresión de tu corazón y en tu rostro. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos, no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Como pobres, qué hermoso es dar cuando tú no tienes, mucho más hermoso es dar al que necesita. Muy fácil es dar cuando a ti te sobra, cuando tienes mucho, tanto en lo material como en lo espiritual. Siempre hay que dar, hay que desgastarse por el prójimo, hay que desgastarse porque la palabra de Dios sea conocido en el mundo, por aquellos que no han oído de Dios. Dice aquí, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Entonces, amada iglesia, Dios nos hace aquí eh, eh, una exhortación, digamos así, a servirlo con denuedo, con pasión y con un corazón humilde, recordándonos que somos, acá habla de dos cosas, colaboradores de Cristo y ministros del Señor. Tanto el colaborador, tanto como el ministro, tanto como el embajador que hemos visto anteriormente, ambos están sujetos a una autoridad, a un rey, y en este caso es nuestro Padre, en este caso es Jesucristo, Hijo. Nos sujetamos a ellos y cumplimos las órdenes que Él nos manda hacer. A eso se refiere. No que nosotros hagamos cosas sin que hayamos recibido la instrucción de parte de nuestro Señor Jesucristo, sin que la palabra nos mande a hacer. Todo aquello nosotros que hagamos tenemos que rendirle cuentas a nuestro rey. El ministro rinde cuenta al presidente. El colaborador es un colaborador. El embajador es un embajador y rinde cuentas al presidente o al rey. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. En cada acción que hacemos tenemos que tomar en cuenta la voluntad y la autoridad de Jesucristo. No mandarnos por propia mano. ¿Cómo hacer esto? Orando al Señor, pidiéndole al Señor y que esté de acuerdo con su palabra. Bien, luego dice acá más abajito, nuestra boca sea abierto a vosotros, oh Corintios. Yo diría así, nuestra boca se ha abierto a vosotros ahora, oh iglesia Shekinah. Nuestro corazón se ha ensanchado para brindar, para desbordar el amor de Dios, para desbordar el conocimiento de la palabra a aquellos que no conocen a Jesucristo. Nos hemos ensanchado en nuestro corazón, nos hemos ensanchado en nuestra boca para hablar a tiempo, fuera de tiempo, el evangelio de Jesucristo. Entonces más acá abajo dice, por lo tanto, no estar estrecho, no te sientas limitado. Predica, habla, haz la obra del Señor. Más en la otra parte habla ya acerca de que nosotros somos santos. Somos, dice acá el título, templos del Dios viviente. Dice aquí, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Acá dice la palabra que nosotros debemos ser santos, santos. No podemos contaminarnos, no podemos ensuciarnos con el mundo. Aquí nosotros tenemos que aprender, iglesia, muchas cosas del reino de Dios. Yo hablaba con mis discípulos en las clases que nosotros a veces hablamos aún el lenguaje del mundo, hablamos y pensamos como piensa el mundo. El reino de Dios se estructura un nuevo mundo, un nuevo lenguaje y una nueva forma de pensar. Nosotros declaramos vida en la angustia, nosotros declaramos alegría en la tristeza y a eso estamos llamados a predicar. Somos luz, no somos tinieblas. Y dice que no nos contaminemos con el mundo, no nos ensuciemos, tengamos cuidado cómo nos interrelacionamos con el mundo. Nosotros somos dar luz en la oscuridad, no que la oscuridad nos apaque a nosotros. Más adelante dice, para terminar, dice aquí, salid, por lo cual Dios dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué quiere decir eso? Apártense, no se contaminen, no se ensucien, y yo no toquéis para que no te ensucies lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué quiere decir eso? La palabra dice, amada iglesia, sin santidad nadie verá al Señor. Y yo seré para vosotros Padre,
y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bien, amada iglesia, entonces en esta mañana hemos aprendido que somos servidores del Señor, pero bajo una titularidad muy, digamos, ejemplar, buena, generosa, bondadosa de parte del Señor. Nos llama eh, colaboradores y nos llama ministros, pero sujetos a una autoridad. Y que nosotros ensanchemos eso y prediquemos la palabra. Nos hablaba acerca de la santidad que nosotros debemos guardar en nuestro corazón, nuestra vida, en nuestro vivir de cada día, no contaminarnos con el mundo. Bien, amada iglesia, eso es todo. Que el Señor les bendiga grandemente y puedan tener ustedes un maravilloso día lleno de la presencia del Señor y que tengamos ocasión de recordar en lo que hacemos que usted es un ministro, que usted es un colaborador del Señor y que usted es santo y no puede contaminarse con el mundo. Buen día.